Saludos. A continuación vamos a ver cómo desde Arduino podemos controlar el encendido de un LED de color rojo a través de un pulsador. Repito, vamos a ver entonces cómo desde Arduino podemos entonces activar un LED con la presencia de un pulsador. Yo presiono el pulsador y el LED debe encender. Vamos a comenzar con un código básico dentro del Arduino que sería el siguiente. Vamos a colocar a parpadear cada 2 segundos nuestro LED para arrancar el procedimiento. Entonces vamos a hacer la carga del código básico de tal manera de que quede el Arduino encendiendo y apagando el LED rojo cada 2 segundos. Observemos entonces lo siguiente. ¿Qué es lo que pretendemos? Que el LED esté apagado y cuando yo pulse mi pulsador, entonces él debe encender. Y va a encender mientras yo tenga el pulsador presionado. Vamos a ver a nivel de pines que vamos a utilizar. Tenemos el pin número 14, bien, utilizado para el LED rojo. El pin número 14 utilizado para el LED rojo. Tenemos el pin número 13 que ya viene por defecto para el LED interno. Y tenemos el pin número 2 utilizado para el pulsador. Tanto el LED interno como el LED rojo son salidas. Son actuadores. Y en este caso tenemos el pulsador, que es una entrada, que es en este caso un receptor. Es un receptor y dos activadores. Bien. En el CTO, vamos a ver en el CTO cuál es la composición a nivel de configuración, por supuesto, de esos 3 pines. Básicamente entonces le estamos diciendo que tenemos el pin número 14, un LED rojo, va a ser de tipo salida. El pin mode, de qué modo es el pin. El pin interno número 13 va a ser de tipo salida. Y observen lo siguiente, muy interesante el caso del pin mode para el pulsador. ¿Qué es lo que se pretende con el pulsador? Vamos a verlo a través de una imagen. Lo que se pretende es lo siguiente, que yo desde mi pin 2, bien, este sería el pin 2, yo tengo un pulsador y cuando yo presione mi pulsador, él se va directamente a tierra. Si yo coloco en el pin número 2 5 voltios y presiono mi pulsador hacia tierra, evidentemente eso es un cortocircuito. Entonces hay dos maneras. Una, haciendo uso de la instrucción pin mode de tipo input. Si yo lo utilizo de tipo input, nada más, yo debo colocar en la línea amarilla o en la línea roja, debo colocar una resistencia de 10K para evitar ese cortocircuito. Por el contrario, si yo utilizo desde Arduino la opción input,
pull down o pull up, en este caso no es pull down, bien, es pull up. El sistema Arduino internamente tiene la posibilidad de colocar una resistencia física o de activar una resistencia física para este pin que estamos utilizando, básico. Si yo utilizo la opción input pull up, le estoy diciendo a Arduino, habilítame la resistencia de 10K o de 20K que tú tienes internamente, habilítamela para este pin. Y de esta forma, a nivel de hardware, nos evitamos tener que colocar dentro de nuestro circuito esa resistencia. Solamente existe la posibilidad en el Arduino Uno del pull up, no del pull down. Lo vamos a ver más adelante en próximos videos, pues. Pero en Arduino Uno tenemos la posibilidad del pull up, que consiste básicamente en colocar 5 voltios en el pin correspondiente más una resistencia para evitar el cortocircuito y falsos valores en el pin. Bien, entonces recordemos que físicamente existe en la línea amarilla o en la línea roja, es indiferente, una resistencia que nos está evitando valores falsos y cortocircuito dentro de la línea. Entonces, con esa condición, veamos a nivel de código. Sigamos entonces. Tenemos entonces nuestro caso. Tenemos por acá en el pin número 2, que es de tipo digital. Es indiferente que sea digital o que sea analógico, porque todo depende de la configuración. Y tenemos en nuestro pulsador y tenemos acá seleccionado un pin a tierra. Bien, tan sencillo como eso. Ahora vamos a cargar ese código en referencia. Tenemos entonces el código en referencia sería el siguiente. Vamos a ponerlo, a colocarlo en primer lugar. Para que lo veamos de manera más directa. Vamos a colocar que este sería, bien, ok, aquí lo tenemos. Es la misma configuración. Le estamos diciendo, léeme el puerto digital asignado a pulsador. Y si existe un valor bajo, apágamele. De lo contrario, es decir, si no es bajo, es alto. Tan sencillo como eso. Si no es bajo, es alto. Bien. Si es bajo, apágalo. Y si es alto, enciéndelo. Este pulsador rojo es de tipo normalmente cerrado. Normalmente cerrado. ¿Qué significa eso? Significa de que si nosotros estamos colocando acá 5 voltios y este pulsador en el circuito físico es cerrado, pues estos 5 voltios están pasando por acá directamente por la resistencia y de la resistencia se va directamente a tierra. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando un pulsador normalmente cerrado. Ahora, cuando yo lo presiono,
significa de que esta línea negra se interrumpe. Por lo tanto, aquí van a haber 5 voltios. Los 5 voltios que se están colocando acá por defecto según mi diseño físico del circuito. Por utilizar un pulsador normalmente cerrado, el circuito coloca 5 voltios, pero por estar cerrado se va directamente a tierra. Cuando yo lo presiono, se interrumpe el camino hacia tierra y queda entonces los 5 voltios habilitados en el pin número 2. Veamos entonces el código. Bien, vamos a cargar el código entonces. Aquí le estamos diciendo si nuestro pulsador, que es normalmente cerrado, está dejando 0 voltios, déjame apagado mi LED. Pero si esto cambia de 0 a 5 porque yo lo estoy pulsando, entonces enciéndeme el LED. Y además, muéstrame un número 1 en el puerto serial. En el puerto serial vamos a ver el número 1. Observemos entonces. Vamos a cargar este código. Bien, este código es básicamente esto que está acá. Vamos a subirlo. Se apagó nuestro LED rojo. Ahí está. Está subido y está esperando que nosotros pulsemos. Pulsamos y se prende. Pulso y se prende. Cuando yo pulso en el pin 2 hay 5 voltios. Él lo detecta. Al haber 5 voltios enciende el LED. Pero fíjense algo muy importante. Dos cosas. Uno, que yo debo mantenerlo presionado para que él continúe encendido. No es que, en este caso, porque el diseño está así a nivel de la lógica de programación. Bien, pero lo más importante es esta serie de unos que estamos viendo ahí. Yo le estoy mandando, oye, muéstrame un solo número 1, no me muestres ese número indeterminado de números 1. ¿Por qué sucede eso? Porque físicamente nuestro pulsador es de tipo mecánico. Él no pasa de 0 a 1 instantáneamente. Cuando yo presiono, poco a poco él va detectando la pulsación. Y fíjate, como yo estoy en un loop, él va a reconocer más de una vez que el pulsador está presionado. Y es por eso que él muestra tantas veces el número 1. Básicamente entonces se nos presentan dos problemas. Uno, que yo tengo que meterme en un loop y estar poleando, se llama ese procedimiento, tengo que estar poleando mi pulsador. Tengo que estar verificando constantemente mi pulsador para poder entonces detectar si está bajo o está en alto. Entonces prácticamente yo tengo sacrificado mi lógica de programación a detectar si el pulsador está presionado o no. Y el segundo problema que se nos presenta con esta lógica de programación es que existen demasiados falsos o no son realmente falsos datos,
son reales, esos datos son 100% reales. Lo que pasa es que como es un mecanismo mecánico, él genera más de un pulso en la medida que yo voy presionando. Entonces yo quisiera dos cosas. Uno, que él solamente detectara una sola vez la pulsación y que no me repitiera tantas veces la pulsación. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, yo me imagino que si nosotros al detectarlo le damos un tiempo, él dejará de detectarlo. Vamos a decir que a un segundo. ¿Cómo lo haríamos? Básicamente yo le diría lo siguiente, ¿no? Enciéndeme el LED cuando esté en 5 voltios, enciéndeme el LED, muéstrame el 1 y quédate esperando por un delay. Un delay de un segundo. Podría ser. Sin embargo, yo puedo durar un poco más pulsando. Imaginémonos que nos vamos a quedar esperando por 3 segundos. Vamos a ver qué pasa a continuación. Subimos nuestro código, subiendo, y vamos a ver cómo se comporta. Yo presiono, pareciera estar interesante la solución. Yo me iría de repente por 2 segundos. Vamos a ver qué va a pasar con 2 segundos subido. Más rapidito, ¿verdad? O casi igual. Casi igual. De todas maneras, vámonos finalmente a un segundo. Es posible que se repita subido. Ahí sí lo hace mucho más rápido. Pero si yo me quedo presionado, miren lo que está pasando. Entonces es una solución mediana. Entonces tenemos dos problemas. El primero de ellos, que tengo sacrificado mi ciclo en el Arduino, nada más detectando si el pulsador está presionado o no. Y lo segundo, que se están generando pulsos adicionales al que se está deseando controlar. Esas dos alternativas se solucionan con algo que en electrónica se llama interrupciones. Y el Arduino Uno específicamente utiliza dos interrupciones. Vamos a explicar en qué condiciones encontramos ahorita. Ahorita estamos controlando nuestro pulsador a través de un poleo. Imagínense que en una casa muy amplia, el dueño de la casa está esperando una visita. Pero él no sabe a qué hora va a llegar esa visita, en la mañana, en la tarde, en la noche, no sabe. Desde donde él se encuentra hasta la puerta hay 30 metros, por ejemplo. Pero esa puerta no tiene un timbre, no tiene absolutamente nada para que la visita haga acto de presencia en la casa o se anuncie. No tiene. Es una puerta que no tiene ningún tipo de timbre.
entonces eso obliga al dueño de la casa a estar acercándose con regularidad a la puerta a ver si la visita ha llegado o no. En esa condición nos encontramos en este momento con la opción de poleo sobre el puerto pin 2 del pulsador. Es como si una visita no tiene la manera de anunciarse cuando llega a la puerta. Por lo tanto, el dueño de casa tiene que ir constantemente a la puerta a verificar si dicha visita ha llegado. Hasta el punto que dice, mira, yo solamente me voy a dedicar a esperar a la visita y me voy a sentar en toda la puerta a esperar que llegue la visita. Eso es lo que nos está sucediendo acá, utilizando nuestro loop exclusivamente para detectar la pulsación en el puerto, en el puerto número 2 del pulsador. Eso lo podemos evitar. Y repito, lo vamos a evitar utilizando el concepto de interrupciones en Arduino. En el próximo video vamos a tratar el tema de la interrupción. Saludos cordiales.